Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más aquí a este espacio de la 4TV, donde estamos conversando con muchas compañeras y compañeros de diferentes experiencias, diferentes tradiciones, diferentes movimientos. En la izquierda mexicana, se dice poco, pero es una realidad, existen diferentes organizaciones, diferentes corrientes, diferentes procesos y tradiciones. Una de ellas está representado hoy aquí por un joven militante, Emilio Telles. Gracias. Emilio Telles está formado como filósofo, es licenciado en filosofía y actualmente está terminando la maestría en ciencias de la sostenibilidad. Emilio, ¿cierto? Pero es militante de izquierda y por eso nos interesa hablar con Emilio, porque además, siendo un joven militante, también es un compañero que forma parte corrígeme, como la Secretaría de Ecosocialismo de la Cuarta Internacional. Así es. Entonces, a ver, ¿quién es Emilio Telles? Biográficamente. Gracias. Muchas gracias por la invitación, estar acá. Es muy valioso estar intercambiando en términos pues, de los debates de la izquierda. Bueno, yo empecé mi militancia en la preparatoria 5 con el movimiento en contra de la expansión que estaban teniendo a principios del 2000 el porrismo, y bueno, ahí empecé mi militancia. Mi familia también ha sido de izquierda y militante toda la vida del Partido Comunista, y yo me ligué a las corrientes trotskistas de ese momento, pero participando ampliamente en movimientos como el 2006 en Oaxaca, el 132 también me tocó estar ahí en la lucha en la universidad, y una serie de luchas populares, y ahorita estoy básicamente en la militancia popular con la CONUR, la resistencia contra la privatización del sector eléctrico, y militando en el movimiento socialista del Poder Popular, recientemente creada tras una unificación, y seguimos en la lucha organizando pues, las distintas batallas que se van presentando para jalar a la izquierda y para construir alternativa. ¿Tú estuviste militando en el Partido Revolucionario de los Trabajadores o ya entraste? Sí, me tocó a principios, alrededor del 2010, poco antes, después del fraude electoral, ingresé. Una experiencia pues relativamente corta, sobre todo formativa, ¿no? Pero fuera de ahí decidimos construir más herramientas útiles para la lucha, porque era enormemente insuficiente el PRT. Lo que quedaba del PRT. Lo que quedaba del PRT, que era una de las corrientes después de la implosión del 92, de la corriente que ha sido la más grande del trotskismo acá, y reagrupando después con otras y otros compañeros, construimos otras alternativas que han sido en los hechos más, que han tenido más impacto. ¿Cuáles son esas? Fue la CCR, básicamente. ¿Qué es la CCR para el auditorio? La CCR fue la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Veníamos del proceso que ya han mencionado otros compañeros acá en este programa, que es la OPT, una iniciativa que también naufragó, que fue una iniciativa obrera del Sindicato Mexicano de Electricistas. De ahí nació la reagrupación y formamos a nivel nacional la Coordinadora Socialista Revolucionaria, que tenía el objetivo de reagrupar a militantes, experiencias, sobre todo militantes que estaban en sectores de lucha y que venían desde la lucha del 68, de los 80s, y que no se dispersaran, porque había una enorme dispersión y además había muchísimas coincidencias para reagruparnos. Y empezaron a discutir desde la coordinadora. ¿Cómo se llama? Es la Coordinadora Revolucionaria Socialista, ¿verdad? Exacto. Ustedes tienen vínculo también con el movimiento de anticapitalistas, ¿no? De hecho, usan símbolos muy similares. Claro. Estamos vinculados a la Cuarta Internacional. El símbolo de la estrella era un intento de renovación en un periodo en el que... Una estrella de colores. De 3 colores, en un momento en el que había que reimpulsar a la izquierda, reagrupando las nuevas experiencias. En particular nos parecía que el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres a nivel internacional y la lucha contra la devastación ambiental ya no era simplemente parte del programa,
sino que necesitaban ser integrados a la lucha anticapitalista. Entonces el rojo, el morado y el verde pensamos que era una forma de reactivar a la izquierda, y la estrella efectivamente lo utilizan los compañeros de Anticapitalista en España, pero también la sección de la Cuarta en Inglaterra, por ejemplo, y en Argentina compañeras y compañeros estuvieron impulsando también ese. Pero digamos, lo de fondo es la concepción que trataba de construirse con esta conjunción de los tres colores. Y el rojo es la lucha por el socialismo, la lucha de los y las trabajadoras, ¿no? Exacto. El verde es la lucha por el planeta, por la vida, el ecosocialismo, ¿no? Y el morado es el movimiento feminista y de las diversidades, me imagino que está ahí, ¿no? Incluido. Entonces es la convergencia de toda esta agenda crítica, ¿no? Que en el anticapitalismo pues, se reúne, ¿no? Entonces ustedes sintetizaron eso. Exacto. Y lo tratamos de sintetizar en una concepción más amplia que era los partidos amplios anticapitalistas. Es decir, reconocer que las corrientes que venían históricamente, pues sí, de la lucha socialista en sus diferentes ramificaciones, hoy y antes también no son las únicas organizaciones revolucionarias que quieren cambiar el mundo. Hay nuevas experiencias que muchas veces no se vinculan porque hubo una ruptura en los 90s, ¿no? Que vivió mucho de la izquierda, y nuevas generaciones que se integraban a la batalla no tenían como referencia el hilo rojo, ¿no? Y entonces una forma de transmitir eso era construir, integrando, digamos, el tema de los movimientos sociales, que eran nuevas experiencias en un momento de retroceso de la lucha de la clase trabajadora, y en una idea para romper ese sectarismo voluntario e involuntario en el que muchas veces se incrustó la izquierda, porque utilizábamos términos que no correspondían ya muchas veces, y entonces esa necesaria vinculación con las nuevas luchas también era una suerte de integración y más que ceder, hacer experiencia conjunta, sacar conclusiones y lecciones juntas en las luchas de masas que se dio. El caso de nuestros camaradas de anticapitalistas con el 15M, que fue una primera buena experiencia que sembró las bases para después impulsar el proyecto de Podemos, pues fue básicamente eso, ¿no? Construir, impulsar y luchar con quienes no necesariamente tienen en el corto plazo una perspectiva y un programa anticapitalista como el que se sostenía desde antes de la caída del muro de Berlín. Y es que la unidad de la izquierda es un problema complejo, ¿no? De repente hay mucho la tentación de decir, es que la izquierda es especialista en dividirse, en fraccionarse, ¿no? Como si ese fuera el leitmotiv de ser revolucionario y ser de izquierda, pero en realidad es que es complicado ponerse de acuerdo en una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces, pues es un reto, es una complicación. Pero actualmente justamente hay problemas de unidad, por ejemplo, en España, ¿no? Ahorita hay dificultades para organizar la candidatura hacia las elecciones que vienen, ¿no? para el gobierno. En Bolivia también estamos viendo problemas entre Álvaro García Linera y Evo Morales. Hay una ruptura. Y bueno, eso nos da luz de un complejo vivo, un proceso vivo, ¿no? Complejo, pero también de que pues tenemos que concentrarnos en construir esos puentes, lazos, vínculos, ¿no? Claro. Con algunos te permitirá crear organizaciones unitarias y con otros, pues agendas comunes tal vez, ¿no? Pero es necesaria la unidad. Exacto. Sí, justo esto que mencionas, sobre cómo construir esta unidad, para nosotros la política y el programa en general, o sea, la política es un arte estratégico, ¿no? No es una ciencia ya dictada con una serie de objetivos inamovibles. Entonces la necesidad de concebir a la política como ese arte estratégico, es decir, como esa habilidad de leer correctamente tanto el ciclo que se está desarrollando como un periodo más largo, así como la coyuntura, pues es algo que te va dando, pues eso, que las organizaciones se metan a la política, se metan a hacer política, a la coyuntura,
pero con una visión pues más de largo plazo. Y la lectura que puede ser errada coyunturalmente, sin embargo es necesario darla y afrontarla. Y en ese sentido la política de alianzas es vital en diferentes niveles, ¿no? Hay organizaciones como nosotros que venimos de la unificación con la ONPP, pues que teníamos una amplia coincidencia programática en muchos puntos sobre cómo concebimos el socialismo, cómo concebimos la lectura del gobierno actual, cómo concebimos lo que ha sido el proceso de la lucha en los años del neoliberalismo y las tareas actuales. Pero hay otros más niveles que el programa mismo te va a permitir hacer, es decir, aunque hay una gran coincidencia con algunas organizaciones, eso no te impide impulsar frentes, espacios, discusiones y luchas comunes, ¿no? Y es lo que hemos querido aportar como SPP para erradicar el proceso de sectarización de mucha de la izquierda, pero también el proceso de oportunismo de otros sectores, ¿no? Claro. Es decir, cuando se plantea el programa por enfrente, no lo pones como una barrera para unificar, sino como una presentación de entendimiento y de acción conjunta que permita a distintas organizaciones de distintas tradiciones actuar en un momento específico y donde hay diferencia, donde hay disputa, no carcomernos, no entrar en un proceso de canibalismo o de isolación, ¿no? Entonces, obviamente eso es algo que se va aprendiendo. Nosotros lo hemos aprendido en la lucha popular sobre todo, en la necesidad de no quedarnos solos, de no dejar a nuestras compañeras y compañeros de los barrios populares sin aliados, en la idea de tener tantas diferencias, matices en todos lados, pero la necesidad de no aislarnos, ¿no? Y de construir barreras y discutir francamente las diferencias, ¿no? Eso es muy importante, construir esos espacios que son espacios que aunque a veces parecen infructíferos, tampoco hay que retirarse de ahí, ¿no? Tenemos un espacio que se llama el Movimiento de Unidad Socialista, que es un tipo de frente donde llevamos 3 años con compañeros, donde actuamos poco, pero nos parece valioso para desarrollar discusiones a largo plazo. ¿Hacen ahí un debate más estratégico, más teórico? No, en realidad el debate es en todos los niveles. Es de coyuntura. Pero todavía no ha logrado conformarse como una fuerza política más cohesionada, me imagino. No, y tiene sus altas y bajas. Con el MUS, desde el MCPP, intentamos agrandar el espacio con otros sectores del maoísmo, muchos en Morena, otros fuera de Morena. Intentamos lanzar el MASIP, el Movimiento de Articulación Socialista. Ese espacio fue muy rico en debates, sin embargo no fructificó, entonces ahorita está en calma. Hubo debates teóricos, sí. Por ejemplo, hay discusiones y diferencias sobre el tema de Nicaragua, ¿no? Ajá, sí. Hay un debate en la izquierda fuerte allí, sobre todo con la izquierda más, pues sí, la que tiene una ascendencia más longeva, de apoyo irrestricto a Ortega, y otros de una visión crítica, y otros desde la izquierda hay que oponernos a las acciones. Entonces esos debates que sabemos que son de carácter internacional y que no se van a resolver, no los forzamos y dejamos la garantía de presentar nuestras posiciones abiertamente en esos espacios, ¿no? Pero que no son el punto de unidad, no son el punto para definir una política en México, por ejemplo, necesariamente. Aunque a veces... Habrá camaradas que digan, es que ahí están jugando nuestros principios, ¿no? Y entonces, si yo cedo en el apoyo al comandante, ya estoy cediendo mis principios a nivel también nacional, ¿no? Entonces ahí, pues habría que tener madurez suficiente para, como decían antes, encorchetar esa discusión y darle un espacio y un lugar donde se desarrolle, porque tú no la puedes prohibir, ¿no? Claro. Serías otro tipo de organización, pero pues continuar las tareas que sí puedas empujar conjuntamente, ¿no? Claro. Y sobre todo pensando en espacios como la izquierda socialista, que tiene poca inserción de masas,
¿no? Unos más, otros menos. Entonces, el forzar estos debates que generan rupturas absolutas es el suicidio, ¿no? Sí. Aunque efectivamente muchos debates ahí son de principios, ¿no? Entonces, finalmente, también hay una decisión, ¿no? Porque pensar que en la izquierda todo va a ser unidad, ¿no? Quizá problematizar eso es difícil, ¿no? Porque necesitamos saber que hay momentos en los que ya no se puede avanzar y hay que romper. Sobre todo en momentos de traiciones, en momentos en las que se llega a un límite, se hizo experiencia conjunta, no salió, y hay proyectos diferenciados. Entonces pueden haber rupturas del estilo como Obrador rompe con el PRD, por ejemplo, ¿no? No se pelea con nadie, pero gana toda la base social y vacía el PRD, ¿no? Y crea un proyecto que posibilita, desde la visión de lo que fue el Pacto por México, ¿no? En realidad el PRD no soportó finalmente, o sea, no pudo justificar esa traición, y la ruptura se dio pues de una forma pues, peculiar, ¿no? Y quizá inteligente, ¿no? Podríamos decir. Porque además en el marco del sistema de partidos, ¿no? Que además esa es otra variable que no está en los libros, ¿no? O sea, es el marco de sistemas de partidos muy particular de nuestro país, ¿no? Y además en aquella época pues también muy compleja, ¿no? Estaban ahí las reformas estructurales, claro, y la movilización callejera. Sí, un contexto distinto. Jugaban varias cosas. Y tienes toda la razón, pero la coyuntura política y los alcances que puedas tener con una correlación de fuerzas unitaria, pues también juega, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un cálculo que hacer. Pienso mucho en Bolivia y en España, ¿no? Es muy probable que la división en España, al no ir juntos en una candidatura común, permita el acceso de la derecha al gobierno, porque van divididos, ¿no? Sí. Entonces es muy probable, aunque seguramente, si uno se acerca un poquito y ve con lupa, habrá un montón de problemas, conflictos, traiciones, ¿no? Sí. La política es compleja, ¿sí? Quizá la izquierda anticapitalista o socialista en España está en una situación algo similar a la izquierda socialista acá, ¿no? Que sabe que hay un gobierno que llegó al poder con apoyo popular, que está haciendo básicamente, y hay un debate allí que sería interesante tocar, o sea, que está haciendo una reforma del Estado, no de manera legal y formal, sino en un proceso de confrontación entre instituciones estatales. La lucha con el Poder Judicial, con el INE, todo eso va removiendo en un proceso lento la relación que está teniendo el Estado con las organizaciones sociales históricas, ¿no? Con los sindicatos. Eso se está modificando. Hay un debate que se ve poco, que se está teniendo, sobre todo el problema es que se está dando en la academia, ¿no? Con gente como Jaime Ortega, Máximo Modenesi, Gandarilla, que están debatiendo desde hace tiempo la incógnita de lo que es el obradorismo, haciendo, por ejemplo, paralelismos con lo que pasó con Perón. ¿Qué es el peronismo, esa corriente histórica que hoy sigue teniendo mucho peso en Argentina, pero que puedes encontrar corrientes tan disímiles adentro? Es decir, y entonces la pregunta que se están haciendo desde la academia es cuáles están siendo los puntos de modificación estructural que está haciendo un nuevo gobierno, ¿no? Y qué futuro eso va a tener con sus predecesores. En ese sentido, el tema de la izquierda, cómo aborda el programa, es interesante verlo porque hay muchas posibilidades, hay muchas aperturas para impulsar un programa de izquierda y además que tenga resonancia, ¿no? O aunque no se lleve a cabo, que los planteamientos de un programa más de fondo, de ruptura con el capitalismo, puedan empezar a tener eco. Al mismo tiempo, que otros elementos que tienen serias limitaciones, ¿no? Tanto por el programa del mismo gobierno como por
la situación económica y social a nivel global, ¿no? Es decir, una serie de elementos que tendríamos que pensar cómo los planteamos, ¿no? Nuestra posición histórica, por ejemplo, contra los tratados de libre comercio en clave neoliberal. El término, la cuestión de los impuestos progresivos a las grandes fortunas, ¿no? El tema de la reorganización del sindicalismo magisterial, ¿no? Una serie de elementos programáticos que, como decíamos, no son inamovibles, pero que sí son históricos, ¿no? Sí. Porque todo el programa que fue acumulando la izquierda en el periodo de lucha neoliberal y que algunos desde la izquierda queremos vincular con el programa histórico socialista de la izquierda, empieza a es problemático, pero al mismo tiempo, como digo, tiene potencialidades. Entonces el tema es cómo lo planteamos. Nuestra experiencia hoy quizá no del todo exitosa, pero que hemos podido colocar es el tema de el no pago a la deuda pública, ¿no? Hemos logrado hacer un espacio importante donde hay importantes sectores, representantes de los sectores sociales que están impulsando desde hace tiempo la lucha contra lo que significa el robo de pagarle al Fondo Monetario Internacional millones y millones o sea, todo lo que se podría hacer con eso, siendo que vivimos en un sistema de la deuda, ¿no? Ese es el tema. Por eso las rupturas estructurales a veces se presentan inevitablemente, porque tú no puedes salir del sistema de la deuda negociando la deuda, porque de hecho el negociar la deuda implica aceptar los términos. Entonces tienes que ir más allá y hacer, como se hizo en Ecuador, una auditoría de la deuda, ¿no? Y determinar aquella deuda odiosa que es ilegítima, ¿no? Como se demostró, y seguramente en México existe, como se demostró en Grecia. La Unión Europea le hacía comprar a un país en ruinas por la crisis de 2008 tanques militares. O sea, ¿qué sentido? La obligación, le endosaba gasto militar en un país donde la gente no tenía para comer, ¿no? Entonces eso es posible hacerlo en México, y es parte del programa que tenemos que seguir sosteniendo desde la izquierda. Sí, está muy bien. De hecho, tiene una base ética, ¿no? Decir, a ver, hubo gobiernos ilegítimos que contrataron deuda, ¿no? Fueron ilegítimos democráticamente y además esa contratación es corrupta. Entonces, el Estado no puede reconocer esa deuda, ¿no? Entonces, pues, ese es parte del debate que hay. Y sí tienes razón, hay toda una beta política para empujar, ¿no? De entrada, podemos nosotros presumir que nuestro gobierno no contrató más deuda, ¿no? Pese a que lo presionaron y dijeron la civilización occidental va a caer en decadencia porque México no contrata deuda, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, esa iniciativa de entra la crisis del COVID y el gobierno resiste a no endeudarse más por esas vías, fue de hecho una de las cosas que posibilitó también plantear nosotros el programa. Obviamente, el programa de la anulación del pago de la deuda. Obviamente eso venía de experiencias, ¿no? Claro. Pasadas, en particular la de Ecuador, y la vinculación que se hizo con Eric Toussaint, que impulsa el KDTM, que es el Comité Internacional contra el Pago de la Deuda Ilegítima en los países del tercer mundo. Hizo una red internacional que desde Asia, África, América Latina. De hecho, Eric Toussaint fue el asesor en este proceso en Ecuador para el no pago de la deuda, ¿no? De la deuda ilegítima en ese. Sí, claro. Y esa experiencia se puede repetir, fue exitosa y cumplía las condiciones de tener un gobierno fuerte en confrontación con el neoliberalismo y un proceso latinoamericano en general que le posibilitaba también impulsar, es decir, movilización social, conciencia social. Entonces, cuando hablamos del programa que decíamos, es una serie de demandas
de reclamos que no son una Biblia, que se tienen que reactualizar, pero digamos, donde pensamos que radica la potencialidad de presentar un programa desde la izquierda es en la posibilidad de articulación de una serie de demandas que hacen sentido a la gente. Es decir, si puedes tener un buen programa que no transmite nada, que la gente dice... Que no lo entiende. No lo entiende. No está en su código. Exacto. Entonces tienes... Muy elevado. La importancia de saber presentarlo, de tener la capacidad de presentarlo, ¿no? Y entonces, inevitablemente, un programa va ligado a las luchas de masas, a la coyuntura social, a la confrontación, a la polarización que se está dando. Entonces, construir una alternativa implica, pues eso, ir clarificando un programa a lo largo de un proceso de lucha y una acumulación. ¿Y ustedes, desde el movimiento socialista del Poder Popular, han discutido el tema político electoral? En algún momento que se abra más el sistema de partidos, ¿no? Porque ahorita es muy estrecho, ¿no? Yo entiendo que Lorenzo Córdoba intentó ser ahí el garante de un régimen bipartidista que dejara fuera toda posibilidad para la gente, ¿no? Para el pueblo. No lo logró, ¿no? Ya lo último de ese reinato se terminó esta semana, pero el sistema sigue siendo muy estrecho, ¿no? Para posiciones alternativas, ¿no? Claro. Pero todo dependerá de lo que haga el pueblo, los trabajadores, las organizaciones, para abrir más el espectro político hacia la izquierda, ¿no? ¿Ustedes han discutido el tema de participar político-electoralmente como fuerza política independiente? ¿O es un debate que todavía...? Sí. Bueno, la coyuntura electoral siempre la tocamos, ¿no? Todo el tiempo estamos repensando lo que ha sido los procesos electorales y cómo se van configurando. Ahora en el Estado de México hemos estado discutiendo qué está pasando. Sobre todo nos interesa esto que comentas. Hay en el proceso de polarización política, ¿no? La polarización social siempre ha existido. Hay una suerte, estamos buscando un espacio, ¿no? Estamos tratando de construir un espacio con el eje fundamental de combate a la derecha, no dejar pasar a la derecha. Pero hay una disputa dentro de la izquierda a diferentes niveles, a nivel local, a nivel las corcholatas, etc. Entonces, con el eje general de combatir la derecha en todas sus expresiones, ¿no? Electoralmente, ¿no? Estamos perfilando cómo ser parte de toda una movilización social, electoral, que no permita el regreso de la derecha, ¿no? Obviamente eso es un planteamiento general del cual sabemos que no nos vamos a mover por principios también, ¿no? No dejar espacio para que se reposicione, se rearticule. También queremos ser parte de ese proceso de desorganizar a la derecha, ¿no? Gramsci decía que la hegemonía en parte era sí reagruparte tú desde la izquierda, ¿no? Crear hegemonía desde la izquierda, pero eso implica también desorganizar el bando contrario, ¿no? No permitir, eso lo sabía la derecha. Por eso hicieron el pacto, el Va por México, a pesar de los costos políticos que eso les podría traer. Les va a ir mal, pero saben que si se dividen, ya no tienen opción, ¿no? Entonces, es importante apoyar, o sea, una cosa es combatir electoralmente a la derecha, ¿no? Pero es también importante quitarle base social. Por eso nuestra gran consigna en la CONUR es, resolviendo las demandas populares, se va a detener a la derecha. Porque la derecha sí está percibiendo que en los descontentos comunes de una sociedad capitalista, ¿no? Que ellos mismos soportan, van a encontrar base social. De hecho, son beneficiarios del sistema. Exactamente. Han podido movilizar a sectores específicos de la clase media, ¿no? Que sabemos de qué colonias vienen, de qué delegaciones vienen,
no han podido movilizar, por ejemplo, a la llamada clase media, aunque hay un descontento también por estos privilegios que hay en las universidades, no los han podido movilizar del todo. Es decir, no se han ganado a toda la clase, a las llamadas clases medias. La pequeña burguesía ilustrada. Y arrastran pequeños sectores de la clase trabajadora, de los sectores populares, que están más bien presionados porque o trabajan en sus empresas, ¿no? O tienen, o son presa aún de los partidos de oposición, ¿no? de espacios clientelares, etc. Entonces, pensamos que debemos seguir sosteniendo la batalla social en los barrios populares en contra de la derecha. En ese sentido, hemos estado construyendo a nivel barrial y vamos a hacer reuniones con toda la izquierda local, ¿no? Porque la derecha ahorita está buscando un espacio, una palanca, está buscando la Ciudad de México, ¿no? Lo que en algún momento fue para la izquierda un bastión que permitió expandirse a otros lados, tener presidenciables, etc. Ahora lo está buscando a la derecha, ¿no? Con una alianza amorfa, a través de todos los medios posibles y con mucho dinero, trata de asentarse. Entonces, estamos organizando frentes de la izquierda en cada delegación que se pueda para impulsar una batalla calle por calle, colonia por colonia, para combatir ideológicamente a la derecha. Porque las alcaldías, aunque tengan muchas limitaciones, les permiten recursos, les permiten moverse para acuerpar y prepararse para las próximas elecciones. De hecho, organizan cárteles completos, mafiosos, ¿no? Que sacan recursos del Estado para apoyar sus campañas millonarias. Sí. Una pequeña alcaldía como Benito Juárez es un bastión reaccionario. Mucho dinero de por medio. Mucho. Entonces, vamos como MCPP, estamos preparando estos foros, estos frentes con toda la izquierda, los distintos referentes de Morena, los distintos colectivos sociales, políticos que hay. Tuvimos el sábado pasado en Tlalpan el primero, una muy buena asistencia de todas las fuerzas políticas para lo que, por ejemplo, nosotros le planteamos en Morena no es un tema de candidaturas, es un tema de cómo nos coordinamos para en territorio detener el avance de la derecha. Y esto también nos permite a nosotros, les planteamos allí nuestro programa, tanto a los colectivos que llegan tanto a los partidos políticos como Morena y PT, desde el movimiento social y socialista les planteamos nuestro programa para ver en qué estamos de acuerdo y avanzar en un frente común contra la derecha e ir minando en la medida de lo posible pues la ideología, las prácticas y la organización en general de los partidos de derecha. Los usos y costumbres de la reacción, ¿no? Hay que desmontar la reacción, porque también hay que desmontar el priismo, ¿no? El priismo como cultura política. O sea, una cosa es luchar contra esa derecha que se puede rearticular más reaccionaria de lo que fue, porque en México conocemos gobiernos de ultraderecha, ¿no? O sea, nuestro Jair Bolsonaro ya gobernó este país y se llamó Felipe Calderón, ¿no? Pero se están rearticulando, lo están intentando para ser peor de lo que fueron, ¿no? Pero está lo otro, que es la cultura política priista, del quítate tú porque voy yo, a mí no me des, ponme donde hay, ¿no? El político pobre es un pobre político. O sea, toda esa psicología priista de lo político priva en el conjunto del sistema de partidos, ¿no? Y también eso hay que desmontarlo. En eso también se van a involucrar, ¿cierto? Claro. Para que ataquemos juntos. Sí, totalmente. Ese es nuestro marco de acción. Pero sí pensamos que por lo que pasó en la Ciudad de México en las elecciones pasadas, no puede repetirse, o sea, no se puede pensar que está asegurado. Y no se puede perder la ciudad. No se puede repetir los procesos de candidaturas como se hicieron. Se tiene que hacer un proceso más ambicioso de movilización, más a la ofensiva. Porque ahora tienen más recursos, o sea, desestimar eso sería un error. Claro. Sí, total. Se van a concentrar en una candidatura y van a echar toda la carne al asadón para intentar dar un gran golpe. Y lo que tienen es varo, ¿no? Lo que tienen es varo. Justo eso es lo que los caracteriza. Digo, ellos lo que están, nosotros lo que viéndonos en el espejo de América Latina,
lo que le decimos a los colectivos, a los liderazgos de Morena es, hay que vernos en el espejo de América Latina. Lo que está buscando la derecha es una derrota histórica. Sí van a dar sus batallas, van a estar en este proceso de acumulación, pero ellos no están pensando en realidad ganar a la vuelta de la esquina o ganar, o sea, van a tratar de mantener su espacio y mantenerse, pero su estrategia es dar un golpe para una derrota histórica como lo han intentado. Un golpe de Estado, un proceso parlamentario como los que intentaron. Ahorita no están en posibilidades, pero en eso están pensando. Un golpe con el Poder Judicial. Exactamente. ¿No? Y eso lo están pensando a largo plazo porque es la única posibilidad de desmontar todo un proceso que lleva más de 30 años, que tiene que ver con la lucha democrática, con la recuperación de las conquistas sociales, con que el neoliberalismo fue un fracaso. Ellos están en un laberinto porque necesitan recuperar y decir lo pasado fue mejor y van a construir todo un relato, una serie de fuerzas y de tentáculos, además con el dinero y la fuerza política que ya tienen para decir quien estuvo equivocado todo este tiempo ha sido este nuevo proceso que se abrió y hay que echarlo a la basura. Todos los males son por este proceso. La tienen muy difícil, pero eso en eso están pensando. Entonces, tienen una ventaja internacional que es el crecimiento de la extrema derecha como ideología. Tienen una gran desventaja nacional que es su poca credibilidad. Entonces se van a agarrar como pueda a un discurso reaccionario mezclado con la defensa del neoliberalismo y entonces pueden hacer los monstruos en ese proceso. Y tenemos que estar preparados a nivel político y social, ¿no? Pues muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Emilio Telles estuvo con nosotros y va a estar en otras ocasiones porque esto se trata de que sea una conversación de largo plazo. Él es militante del Movimiento Socialista del Poder Popular, recientemente creado, es miembro de la dirección política del movimiento y también trabaja en el tema del ecosocialismo con la Cuarta Internacional, de lo que luego hablaremos de crecimiento y decrecimiento, que de eso sabe Emilio, licenciado en Filosofía y actualmente estudiando la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad, ¿cierto? Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a usted. Y muchas gracias a la organización, a los camaradas. Saludos desde aquí, desde el equipo de la 4TV. Allá en su casita, píquele a like, comparta el enlace, platique de estos temas, mándenos sus preguntas, propónganos qué otras compañeras, compañeros pueden venir acá a platicar con nosotros, a discutir, a contribuir con este pensamiento de transformación que va construyéndose, desarrollándose, generándose desde abajo para transformar a nuestro país y tener una sociedad justa, libre y democrática. Cuídese mucho.